Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estamos aquí con otro vídeo que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fans de las historias que mezclan el glamour, el misterio y, por qué no decirlo, un toque de intriga millonaria. Hoy vamos a desentrañar algo que ha estado dando mucho de qué hablar, el regalo millonario de Kerem a Hande, un misterio millonario. Si han leído bien, estamos hablando de una fortuna envuelta en un gesto que ha dejado a muchos preguntándose qué, cómo y por qué. Si les gustan los chismes del mundo del espectáculo, pero con un análisis un poco más profundo, y si además disfrutan de esas historias que te hacen pensar, pues quédense hasta el final, porque tenemos mucho que explorar. Y antes de sumergirnos de lleno, no olviden ese pequeño gesto que nos ayuda un montón: darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros misterios desvelados y análisis fascinantes. Son ustedes los que hacen que este canal crezca. Ahora pongámonos cómodos porque vamos a empezar a tejer este hilo de especulaciones y hechos. La historia gira en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de la actuación y la fama, especialmente en Turquía, pero con un alcance que traspasa fronteras. Ambos han sido pareja, han compartido pantalla y, por supuesto, sus vidas han sido escrutadas por millones de seguidores y medios de comunicación. Lo que hoy nos ocupa es un supuesto regalo, un presente que, según los rumores, ha sido de una magnitud estratosférica. Hablamos de cifras que marean, de objetos que parecen sacados de una película de Hollywood, y todo esto, en el contexto de una relación que ha pasado por diversas etapas, lo cual solo añade más leña al fuego de las preguntas. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues bien, los rumores apuntan a que Kerem le habría hecho a Hande un regalo de carácter sumamente lujoso. Algunos hablan de propiedades, de joyas exclusivas, otros de inversiones millonarias. La verdad es que las cifras que se manejan son tan elevadas que cuesta un poco asimilarlas. Y aquí es donde entra el misterio. Si bien es cierto que las celebridades tienen un poder adquisitivo considerable, este tipo de regalos trascienden lo común. ¿Fue un gesto de amor puro y duro? ¿Una forma de impresionar? ¿O hay algo más detrás de esta aparente generosidad desmedida? Para entender un poco mejor el contexto, recordemos que la relación entre Kerem y Hande ha sido una montaña rusa mediática. Desde el inicio de su noviazgo, cada paso que daban juntos era noticia. Los fans se dividieron entre los que los apoyaban incondicionalmente y los que preferían analizarlos desde una distancia crítica. Cuando anunciaron su ruptura, el mundo del espectáculo se paralizó por un momento. Y ahora, con este supuesto regalo millonario, la especulación vuelve a estar a flor de piel. ¿Es esto una señal de reconciliación? ¿Una forma de mantener lazos importantes? ¿O simplemente un regalo de amistad, por muy extravagante que parezca? Analicemos las posibles dimensiones de este regalo. Si hablamos de una propiedad, ¿de qué tipo de propiedad estaríamos hablando? ¿Un apartamento de lujo en una ciudad cosmopolita como Estambul o quizás una villa vacacional en alguna isla paradisíaca? El valor de tales bienes puede ascender a millones de dólares, euros o cualquier otra moneda fuerte. Y si se trata de joyas, estamos hablando de piezas únicas, diamantes de talla excepcional, esmeraldas de colores vibrantes, todo engarzado en oro blanco o platino. El valor de una joya de este calibre puede ser, a su vez, millonario. Y no olvidemos la posibilidad de inversiones. Quizás Kerem ha decidido invertir en el futuro de Hande, comprándole acciones en alguna empresa, o creando un fondo de inversión a su nombre. Las posibilidades son tan amplias como la imaginación y, por supuesto, la cuenta bancaria de alguien como Kerem. Pero ¿por qué este regalo, si es que existió, se ha convertido en un misterio? Principalmente por la falta de confirmación oficial. Ni Kerem ni Hande han hablado públicamente de este presunto obsequio. Y en el mundo de las celebridades, lo que no se confirma oficialmente a menudo queda flotando en el aire de la especulación. Los medios de comunicación, ávidos de titulares jugosos, se alimentan de estas lagunas de información, tejiendo narrativas y presentando hipótesis como si fueran hechos. Y nosotros, los espectadores, nos quedamos atrapados en este laberinto de rumores, intentando distinguir la verdad de la ficción. Una de las teorías que circula es que este regalo podría ser una forma de compensación. Si bien no hay indicios de que hayan terminado su relación en malos términos, en el mundo de las inversiones y los negocios, a veces se cierran acuerdos que implican ciertos beneficios. Quizás este regalo es parte de algún acuerdo comercial previo, o una forma de asegurar
L. Bienestar futuro de Ande en caso de que sus caminos se separen definitivamente en términos profesionales. Esto, por supuesto, es solo una especulación, pero no deja de ser una posibilidad interesante a considerar, especialmente cuando se habla de cifras tan elevadas. Otra perspectiva podría ser la de un gesto romántico llevado al extremo. Es innegable que Kerem y Ande han tenido una conexión especial, y las relaciones entre personalidades públicas a menudo se magnifican. Si estaban profundamente enamorados, un regalo de esta magnitud podría ser una expresión de ese amor, un deseo de darle a la otra persona todo lo que merece y más. Sin embargo, incluso en el ámbito del romance, la idea de un regalo millonario plantea interrogantes. ¿Es realmente necesario este nivel de opulencia para expresar amor? ¿No podría haber otras formas, quizás más personales y significativas, de demostrar afecto? Además, hay que tener en cuenta el impacto mediático de un regalo así. Un gesto tan extravagante no pasa desapercibido. Podría ser una estrategia de marketing indirecta, una forma de mantener a ambos en el foco de la atención pública, generar conversación y, consecuentemente, mantener su relevancia en la industria del entretenimiento. En un mundo donde la imagen y la visibilidad son cruciales, este tipo de acciones, intencionadas o no, pueden tener un efecto dominó en sus carreras. El misterio también se alimenta de la propia naturaleza de las celebridades. A menudo sus vidas parecen estar separadas de la realidad de la mayoría de las personas. Lo que para nosotros sería una cifra astronómica, para ellos podría ser un capricho manejable. Sin embargo, la magnitud de lo rumoreado nos hace detenernos y reflexionar sobre los límites de la generosidad en el ámbito de las relaciones, sean estas románticas o profesionales. ¿Y qué hay de la posibilidad de que todo sea una invención o una exageración? Es importante recordar que los medios de comunicación, y las redes sociales en particular, pueden ser caldo de cultivo para la desinformación y los rumores sin fundamento. Una pequeña anécdota, un comentario mal interpretado, o incluso una noticia falsa pueden magnificarse hasta convertirse en un evento de alcance global. Por lo tanto, debemos abordar esta información con una dosis saludable de escepticismo. Independientemente de si el regalo es real o no, y de su verdadera naturaleza, lo que sí es cierto es que este tipo de historias capturan nuestra imaginación. Nos permiten soñar con un mundo de opulencia, de gestos extraordinarios y de relaciones que parecen sacadas de un cuento de hadas. Nos hacen preguntarnos sobre los valores, sobre lo que significa el amor, la amistad y el éxito en el mundo actual. Si analizamos las posibles motivaciones detrás de un acto tan generoso, podríamos pensar en el deseo de dejar una huella, de ser recordado. En la industria del entretenimiento, donde la fugacidad es una constante, las acciones memorables son vitales. Un regalo millonario, por muy polémico que sea, sin duda deja una marca. También es posible que este regalo sea una forma de agradecer o retribuir. Quizás Ande ha desempeñado un papel crucial en el éxito de Kerem, o viceversa, y este es un reconocimiento tangible de ese apoyo mutuo. Las relaciones entre colegas que se convierten en algo más, o que mantienen una amistad fuerte después de una relación, a menudo están marcadas por un profundo respeto y aprecio. En resumen, el supuesto regalo millonario de Kerem a Ande se presenta como un enigma fascinante. Nos plantea preguntas sobre el amor, el dinero, la fama y la forma en que estas esferas se entrelazan en la vida de las celebridades. ¿Fue un gesto de amor desinteresado? ¿Una inversión estratégica? ¿Una compensación? ¿O simplemente un producto de la imaginación colectiva y la voracidad mediática? La verdad, como suele suceder, podría estar en algún punto intermedio, o incluso ser completamente distinta a lo que especulamos. Lo que sí sabemos es que esta historia, sea cual sea su desenlace, nos recuerda la fascinación que ejercen las vidas extraordinarias y los misterios que las rodean. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el intrigante regalo millonario de Kerem a Ande. Hemos navegado por las aguas de la especulación, explorando las diversas facetas de este misterio. Esperamos que les haya parecido tan cautivador como a nosotros desentrañar las posibilidades. Realmente lo que queda en el aire es la incógnita, la duda que nos invita a seguir pensando. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo es valiosísimo para nosotros y nos encanta que lo compartan con nuestro canal. Queremos saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes acerca de este supuesto regalo? ¿Creen que sea real? ¿Cuál creen que sería la motivación? Déjenos todos sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este contenido y les gustaría que sigamos desvelando otro. Misterios del mundo del espectáculo o analizando historias intrigantes, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les puedan interesar estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Con su apoyo podemos seguir creando contenido que los mantenga enganchados y bien informados. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.